100.5. 7 en punto de la mañana. Buenos días, dominicanos, dominicanas, ciudadanos, ciudadanas del mundo. Julio Martínez Pozo. Los comentarios de los temas más importantes en el programa de mayor influencia de la radio y la televisión nacional. En este martes 9 de julio, año 2019, buenos días a todo el equipo de El Sol de la Mañana, a toda la audiencia de Sol, la teleaudiencia de Telefuturo, Canal 23. Buenos días a todos y a todas, orgulloso de esta gran labor ayer de Vladimir Guerrero Jr. en el Festival de Jonrones de las Grandes Ligas, que aunque no se colocó como ganador, pero sí estuvo llegó hasta el final en una representación muy digna de su país y de la calidad, ¿no? Esa genética de su familia. Entonces, señores, miren, entre otros temas, lamentar mucho el fallecimiento que dimos a conocer ayer del gran maestro Víctor White. Creo que junto con Ramón Orlando tienen que ser de los músicos más completos de la República Dominicana. Completo. El maestro Víctor White, productor, arreglista, músico y cantante, pero sobre todo un hombre que vivía el arte. Lo del maestro Víctor White no era trabajar por ganar dinero, ganaba su dinero, pero sobre todo lo de él era esa vocación artística. Pasa ahora a la historia el gran concierto que se hizo con motivo de la designación con el nombre de Johnny Pacheco de una parte de la avenida España, que ahora pues se está convirtiendo y próximamente será inaugurada la obra como tal. Entonces allí, bajo la dirección de Víctor White, se reunieron los mejores exponentes del momento en un acontecimiento que ya por la desaparición del maestro Víctor White se hace irrepetible. Así es que nuestra solidaridad con su familia, y qué lástima que este dominicano tan servicial, tan amigo de sus amigos, pues le haya tocado la hora de partir. Sé que el vacío que él deja, sobre todo en el mundo de la salsa, es prácticamente insustituible. Aquí tú escuchabas a muchos nuevos y buenos exponentes de la salsa y viejos exponentes de la salsa, pero todos, absolutamente todos, salían de los arreglos de Víctor White, que se adaptaba a cada personalidad, y entonces parecían trabajos distintos, pero eran arreglos de la misma genialidad del maestro Víctor White. Así es que lamentamos su partida. Un poco más adelante pues conversamos con Eugenio Pérez un poco sobre el maestro Víctor White y sobre con otras figuras. También la situación esta de Acroarte es muy lamentable, porque en Acroarte se había declarado un empate y entonces después
se ha validado un voto nulo en la ciudad de Nueva York, y entonces con esta validación Alexis Beltré fue declarado como ganador 102 votos por 101 votos. En la República Dominicana, pues en cualquier parte, aunque voten 5 personas, 6 personas, es difícil que pueda admitirse pues una derrota por un voto. Entonces, inmediatamente Fausto Polanco, muy indignado, está hablando de que se produjo fraude. La decisión de la Comisión Electoral fue de 2-1, porque el presidente de la comisión, Carlos Cepeda Suriel, y Maura Alcántara, pues votaron para habilitar el voto nulo de Nueva York, que definía las cosas. Y entonces Eduardo Arias, que dirigió las elecciones en Nueva York, no estuvo de acuerdo con que ese voto pues se habilitara como válido. Y entonces ahí está el conflicto en esta elección de Acrobarte, que ha concluido con la declaratoria por parte de la Comisión Electoral de Alexis Beltré como el ganador del proceso, 102-101. Ayer también Hipólito Mejía y Luis Abinader se registraron oficialmente como aspirantes del Partido Revolucionario Moderno. Entonces, esto ya dentro del marco de la ley de partidos establece que ninguno de esos aspirantes pues tiene otra opción que no sea la de competir por el PRM. Esto porque con Hipólito Mejía hubo conjeturas y especulaciones, algunas planteadas públicamente, otras no planteadas. Hipólito Mejía parece ser que su propósito, porque él está muy empecinado, muy dedicado a eso, es que él entiende que gana las primarias del PRM por el trabajo que hizo en las inscripciones, en las matriculaciones dentro del partido. Las encuestas se decantan por Luis Abinader ampliamente, pero una cosa es la expresión de simpatía y otra cosa es la movilización de la votación. El que tiene simpatía pues tiene una ventaja, que si también tiene la movilización pues puede, tiene la de ganar. Entonces en ese contexto lo nuevo, no tan nuevo porque ya lo había anunciado hace tiempo, es la candidatura de Wellington Arnaud, que indiscutiblemente sería una siembra muy importante en el caso de Wellington Arnaud. Entonces, hay un tema que no había tenido la oportunidad, desde luego que voy a hablar de todo lo que ocurrió en el día de ayer con el Partido de la Liberación Dominicana, pero hay una situación, hemos observado en los últimos meses, hace tiempo que no hablo de la situación de Venezuela, porque bueno, si un proceso entra en una situación de estancamiento, usted no va a estar repitiendo todos los días lo mismo, o expresando sus deseos que pudieran no ser lo que está pautando la realidad. Entonces, con Venezuela, sencillamente seguir observando y esperar el desarrollo de los acontecimientos, porque el factor de estancamiento
de la crisis venezolana ha sido el rechazo tanto interno como externo a la posibilidad de una salida de esa crisis por una intervención militar. Entonces, como se ha descartado una intervención militar, el conflicto se ha quedado estancado porque el grupo que controla el poder lo ha mantenido contra viento y marea, y solo una rebelión interna pudiera desalojarlo. Entonces eso solo lo puede protagonizar militares, porque los opositores pues tienen otro perfil. Entonces, sin embargo, se han ido dando algunas cosas nuevas que marcan una posible salida de la crisis venezolana, y otra no tan nueva que también se reafirman como una posible salida de la crisis venezolana. En el caso, por ejemplo, del presidente interino, Juan Guaidó, reconocido por más de 50 países como el presidente interino de Venezuela, aunque no tenga realmente el poder real, sí ha mantenido el reconocimiento. Muchos se preguntan, ¿ha fracasado Juan Guaidó? ¿Ha fracasado Juan Guaidó, que no ha podido consumar el eslogan de el fin de la usurpación y el fin de la crisis humanitaria y elecciones libres, que son los tres objetivos en base a los cuales fue escogido como presidente interino por la Asamblea Nacional? Y eran cosas que estaban llamadas a desarrollarse dentro de un plazo relativamente corto. Ese plazo transcurrió, después transcurrieron otros plazos y esos objetivos aún no se han logrado. Entonces, ¿podemos decir que ha fracasado Juan Guaidó? Yo creo que Juan Guaidó no ha fracasado, porque Juan Guaidó, a pesar de estar enfrentando una dictadura, esa dictadura no ha podido ponerle un dedo encima, y su reconocimiento como presidente interino de la comunidad internacional se ha mantenido inalterable. Fíjense que en un momento el régimen llevaba pues una ofensiva final cuando se produjo la salida de Leopoldo López y hubo un proceso de represión en el que se entendía que el próximo paso era el de apresar a Juan Guaidó. Pero el régimen no se ha atrevido a ponerle un dedo encima a Juan Guaidó, y Juan Guaidó ha podido desempeñarse frente a la comunidad internacional como el interlocutor que representa las ansias de democratización del pueblo venezolano. Entonces, eso no es fracaso. No es fracaso el hecho de que él no haya podido consolidar una presidencia plena, porque Juan Guaidó fue escogido como un elemento de una coyuntura, pero con el papel que ha jugado y de la manera que ese papel se ha extendido, eso también ha convertido a Juan Guaidó ya no en una figura coyuntural. Ya estamos hablando que en todo este tiempo él ha podido consolidar un liderazgo con reconocimiento nacional e internacional. Entonces, eso no es verdad que para ningún político puede traducirse en fracaso. Ahora, ¿cuáles son los nuevos elementos? Hay dos cosas nuevas. El informe de Michelle Bachelet y las nuevas negociaciones que sigue de manera perseverante
encabezando Noruega. Primero, lo del informe Bachelet, que yo creo que ha incidido mucho en que el régimen se convenza de que tiene que auspiciar una salida negociada, porque contrario a lo que se esperaba, que la propia Bachelet había rehuido un poco y por la identidad hacia la izquierda de Bachelet, jamás se esperaba un informe tan realista como el que ha rendido Michelle Bachelet, que es la comisionada de los derechos humanos de ONU. Pues el informe Bachelet es sencillamente un informe demoledor. Me voy a la parte de los hallazgos para ganar tiempo de este informe Bachelet. Dice Michelle Bachelet sobre Venezuela, número 1, que todos los derechos humanos, económicos, sociales, civiles y políticos han sido violentados. Ninguno queda fuera de la mano de la represión. Estamos hablando de la comisionada de los derechos humanos de la ONU, Michelle Bachelet. Todos los derechos humanos, económicos y sociales y civiles y políticos han sido violentados, dice el informe Bachelet. Segundo, el país se muere de hambre y mengua por las cerradas políticas de las últimas décadas, bajo el flagelo de la corrupción. Tercero, no hay medicinas, han migrado los médicos, está destruida la infraestructura sanitaria, reaparecieron enfermedades de vieja data y el gobierno oculta datos. Esto es el informe Bachelet. Después de 2 décadas de programas sociales para conjugar la pobreza, todos los venezolanos dependen hoy de programas sociales que administra con criterio de exclusión política el partido oficial. Las sanciones internacionales no son la causa, están dirigidas contra 150 funcionarios gubernamentales narcos y corruptos, y la crisis terminal del país la precede más allá de lo que puedan agravarla. Es decir, el informe de Bachelet está diciendo no culpen a las sanciones internacionales de la terrible crisis que se vive en Venezuela, porque muchas de estas cuestiones son anteriores a las sanciones que han sido anunciadas. Entonces, hay una hegemonía comunicacional de Estado y los periodistas se les encarcela para silenciarlos. Ese es el punto 6. El punto 7, se han erosionado el Estado de Derecho y desmantelado las instituciones democráticas, tanto como se reprime selectivamente y se criminaliza la disidencia. Octavo, el Estado está militarizado. Colectivos armados y populares ejercen el espionaje popular y hay ejecuciones extrajudiciales ante la mirada indiferente del Ministerio Público y la Defensoría del Pueblo, que hacen mutis ante crímenes de estos. Se hace apología gubernamental de la violencia contra la oposición y los mismos disidentes del oficialismo, sometiéndosele a tribunales militares, incluida la violencia sexual contra sus familiares. Las protestas suman 22.430 entre 2018 y 2019. Han sido reprimidas desproporcionadamente por la fuerza militar y los colectivos armados, con saldo de 80 muertos. Las desapariciones forzosas de personas, las torturas, la violencia sexual en sedes del SEBIN
y de otros organismos son el patrón de las detenciones arbitrarias, encontrándose privados de libertad por motivos políticos 793 personas y 8.598 liberados condicionalmente, obligados al exilio. El punto 12, escuadrones de la muerte y grupos de exterminio hacen racia en las zonas más pobres, con violencia que incluye la sexual, para causar miedo en la población, facilitar el control social, alcanzando 9.650 de las víctimas tales operaciones de liberación del pueblo. Es decir, yo no sé, señores, quién con un gradito de sensibilidad se puede solidarizar con lo que está padeciendo esta gente en Venezuela. Y fíjense que aquí ya no estamos hablando de un informe de una de las partes del proceso, de todas las denuncias sistemáticas de la oposición, no, es la comisionada de los derechos humanos de la ONU, que todo el mundo esperaba un informe mediatizado por sus vínculos, digamos, ideológicos con los que están gobernando Venezuela. Entonces, el punto 14, llegan a 4 millones, dice el informe Bachelet, los venezolanos que han emigrado por las violaciones generalizadas, sistemáticas, selectivas de sus derechos humanos, en condiciones de precariedad económica y de salud, caminantes víctimas de la explotación laboral y la trata de personas sin documentos de identidad, con documentos de identidad vencidos. Entonces, la represión de Maduro y sus cómplices en respuesta han suspendido las garantías constitucionales y alegan razones de seguridad nacional, legislando por decreto para arredrar hasta el límite todo sentido de respeto por la dignidad humana. Bueno, después de este informe Bachelet, el régimen pues ha respondido poniendo en libertad una parte de estos presos políticos y acogiendo y tratando de que pudiera tener esta vez algún resultado el diálogo que se lleva a cabo en Noruega, que el presidente interino ha tomado la decisión de respaldar el diálogo, enviando delegaciones, a pesar de que hay un sector de la oposición que está opuesto a las conversaciones con el régimen de Maduro, pero alguna salida hay que buscar, y la salida pues tiene que ser, si no es una salida violenta, tiene que ser una salida a través del diálogo. Y Noruega tiene una tradición muy exitosa en esta materia, con más de 10 procesos de diálogo, el último tal vez el de la FARC, pero el de los palestinos e israelíes en el caso de Oslo, ¿no?, del acuerdo de Oslo. Y todo esto porque Noruega, al ser después de Suiza el segundo país con mejor ingreso per cápita del mundo, es uno de los países que más influye en la ONU y en otros organismos internacionales, porque Noruega es como quien dice un SAN. Los pagos de Noruega en esos organismos siempre están. Y hay otros países que se retrasan, y entonces en lo que se retrasan, esos organismos tienen una burocracia, tienen una serie de cosas de las que resolver, y los países que pagan siempre y que pagan bien, pues evidentemente que tienen un privilegio y tienen una influencia importante ante los rectores de esos organismos. Entonces Noruega, además de eso, tiene un rol que ha jugado siempre muy
a distancia, es decir, ellos han mantenido posiciones en términos de política internacional de equilibrio. Por eso, tal vez puedan ser ellos los que logren lo que nadie ha podido lograr hasta ahora, que es procurar una salida de esa terrible situación que usted no la quisiera para ningún ser humano. Si lo que están padeciendo los venezolanos, yo no lo quiero absolutamente para nadie, porque eso es terrible. Y ya ustedes lo ven reflejado ahí en el informe Bachelet. Entonces, viniendo al caso del PLD y lo que ocurrió en el día de ayer, cuando el doctor Leonel Fernández hizo su anuncio, decíamos nosotros ayer que, bueno, hay que esperar las reacciones, porque es que en política, como en todo en la vida, toda acción tiene sus reacciones. Y ayer se produjeron esas reacciones, por lo menos tres que son que son las más notorias. La primera fue la reacción oficial. El comunicado del Ministerio de Interior y Policía, donde el comunicado pues reconoce el derecho a la protesta de cualquier persona, pero advierte en cambio que pudieran, que ese derecho a la protesta pues tiene que llevarse dentro del marco de la ley. El gobierno dominicano, a través del Ministerio de Interior y Policía, MIT, renovó ante el pueblo dominicano su compromiso de garantizar el derecho a la protesta, pero también el respeto a la vida y los bienes de los ciudadanos. Ha puesto especial empeño en sostener un diálogo permanente con todos los sectores sociales, económicos, políticos, en procura de encontrar consenso y maneras conjuntas de avanzar en la construcción de un mejor país con más oportunidades, riquezas, empleo y bienestar para sus ciudadanos. Es normal que determinados grupos deseen llamar la atención sobre alguna situación que les merece preocupación o requiera, a su juicio, la intervención de alguno de los poderes del Estado. La convivencia democrática aprecia tales expresiones y la Constitución de la República las ampara. Sin embargo, el ejercicio de un derecho por uno no puede significar la conculcación de los derechos de otros. En virtud de ello, el gobierno dominicano cumplirá con serenidad el mandato constitucional de defender la paz pública y el libre tránsito, así como de proteger las vidas y los bienes de los ciudadanos. Es decir, ok, no hay problema, aquí está garantizado el derecho a la protesta, ustedes tienen derecho, eso es parte del juego democrático, pero cualquier expresión de desorden, de obstaculización del libre tránsito y de una serie de cosas, pues motivarán la intervención de las autoridades. Yo creo que ese comunicado no tiene desperdicio. No tiene desperdicio porque ahí no hay ningún tipo de amenaza al derecho que tienen las personas a expresar su desacuerdo con lo que fuere. Pero ese derecho a expresar desacuerdo también tiene sus límites, y mientras las cosas no transgredan esos límites, ahí no hay ningún tipo de problema. Entonces, esa fue la primera reacción. La segunda reacción es la rueda de prensa del Comité Político del Partido de la Liberación Dominicana, de los miembros, donde están los miembros del Comité Político del Partido de la Liberación Dominicana, donde están 22 miembros del Comité Político de la Liberación Dominicana, pero están 22 no porque sean 22
No porque sean 22, sino porque hay otros miembros que por razón de cierta prudencia, por las funciones que ocupan, no suscriben el documento. Pero están 22 miembros del comité político, que es el hecho concreto en esta rueda de prensa. Una cosa es el planteamiento que ellos hacen, que creo que también el planteamiento ha sido cuidadoso, porque están hablando de que se apelen a los escenarios del partido y a los escenarios del Congreso, a los escenarios institucionales. Dado el hecho de que las dos cámaras son presididas por dos miembros del comité político del Partido de la Liberación Dominicana. Faride preguntaba ayer, Domingo Jiménez, ¿por qué las protestas no se hacen en el PLD? Y Domingo decía, bueno, es que el PLD, el presidente del PLD es Leonel Fernández. ¿Y cómo ir el PLD a hacer una propuesta al mismo presidente del PLD? Bueno, ¿cómo ir el PLD a hacerle una protesta a mismos miembros del comité político del Partido de la Liberación Dominicana? Bueno, ellos pueden estar en desacuerdo. Pueden estar en desacuerdo. Entonces, si nos apartamos de la racionalidad de lo que plantea el documento, hay una cosa más importante que la racionalidad de lo que plantea ese documento o la racionalidad de la respuesta que le den a ese documento. Es un hecho no verbal, es un hecho de hecho, que es que yo te puedo plantear, yo te planteo esto, tú me planteas aquello, pero en los hechos de lo que estamos hablando es de una mayoría, del comité central a la que tú puedes poner 4 gente a darle respuesta, o 5 gente del comité político a darle respuesta, y ya eso habla por sí solo. Ya eso habla por sí. Es más, ellos no tienen ni siquiera que hablar. Se sientan unos en una rueda de prensa, se sientan otros en una rueda de prensa, y ahí no hay ni siquiera que hablar, porque ya ahí hay un hecho que habla en política. Lo que decía ayer, no es solo que yo tenga la razón. Yo necesito, además de la razón, tener la fuerza. Porque eso es fundamental en la política. Porque si yo entendiera que la razón es totalmente mía, aún entendiendo que la razón es totalmente mía, con eso yo no me impongo en política. Porque también es una realidad de fuerza. Hay gente que para tratar de colocarse equidistante en esta cuestión están hablando de facciones en el PLD. Pero ¿cómo de facciones? El PLD está partido por la mitad, el PLD no está partido por la mitad. No está partido por la mitad. Es decir, hay, en lo que reflejan estos hechos, no es un partido que está dividido en dos facciones. No es que hay 35 miembros en el comité político y yo tengo 18 y tú tienes 17 o tú tienes 16 o tú tienes 12 o tú tienes 13. No. Entonces, esos hechos de por sí reflejan una situación que no es cómoda para el expresidente Fernández. Y fíjense que el comité político hasta ahora, independientemente de que todo el mundo conoce cuál es la correlación de fuerza, le ha rehuido al tema de este debate, pero le ha rehuido con la intención de no aplastar a Leonel Fernández, sino de dar espacio para una salida con Leonel Fernández. Pero en la medida en que Leonel Fernández se radicaliza, entonces fíjese lo que pasa, que inmediatamente se muestra que la razón por la que él no va al comité político a plantear eso, es que
evidentemente sabe que la situación no les es favorable. Entonces, en esas condiciones tú no puedes pretender que tú te vas a imponer. En esas condiciones está claro que tú tienes que pactar. Tú tienes que pactar, no es que usted tenga que arrodillarse ante nadie, pero tú tienes que pactar, tú tienes que buscar un acuerdo, porque tú no tienes la fuerza para imponerte ahí en ninguna instancia en ese partido, en ninguna instancia. Y ni siquiera tienes la posibilidad de impedir en el Congreso que se haga una modificación, porque si la tuviera, no estuvieras haciendo la situación que está protagonizando frente al Congreso, sino estuvieras agotando esa posibilidad interna, porque esa posibilidad interna es menos traumática para después garantizarte una candidatura. Entonces esa fue la segunda respuesta. La tercera, que no deja de ser menos contundente, es la rueda de prensa que dieron ayer todos los integrantes de la municipalidad. Todos los integrantes de la municipalidad. Estamos hablando de Johnny John, el secretario general de la Liga Municipal Dominicana, es decir, la Liga Municipal Dominicana. Rafael Hidalgo, el presidente de FEDOMO, que es la Federación Dominicana de Municipios. Ramón Santos, que es el presidente de FEDODIN. Esa es la Federación de Distritos Municipales. Claudia Mercedes, la presidenta de Asodores. Esa es la Asociación Nacional de Regidores. Richard Vázquez, de Adoba. Esa es la Asociación de los Vocales, que son los regidores de los distritos municipales. ¿Qué están pidiendo de manera institucional? Porque todas esas son instituciones. Todas esas son instituciones. Y hablando en la mayoría, en función de la mayoría de cada una de esas instituciones, ¿qué están pidiendo? La unificación de las elecciones congresuales con las elecciones municipales, con las elecciones presidenciales y congresuales, cosa que hasta ahora, por lo menos de manera institucional, no se había planteado. Entonces, ya esto está recreando otro escenario, porque es cierto lo que alegan ahí, de que tanto a nivel de la Junta Central Electoral como a nivel del Tribunal Superior Electoral, pues hay muchos temores a esos dos escenarios de elecciones. Porque una puede interferir en la organización de la otra, y además del problema de la duplicidad de recursos, y hay serios temores en poder salir de manera exitosa frente a esos desafíos. Por lo tanto, en ambas instancias hay simpatía por la solicitud de unificación de las elecciones, además de lo que de manera hipócrita no acaba de admitir el PRM, pero todo el mundo sabe que los alcaldes del PRM todos están identificados con esto que planteó FEDOMO. Aunque no aparezcan ahí, quieren unificación de las elecciones. ¡Cambio fuera!